y después pues empezamos en esta predicación y quiero leerlo, que si podemos poner atención a lo que dice y tomarlo en el corazón, ¿verdad? Recibirlo con humildad y recibirlo como con consuelo, con ánimo y con gran amor. Así que les voy a pedir que me sigan con su vista y quiero leerles este pequeño y breve pasaje. Dice Salmos 40: al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes. Pues no sé si estoy nervioso, feliz, contento, emocionado o cansado del campamento, pero pues para mí Mike él se refiere con gran amor al hermano Luis Antonio. Yo lo amo y le tengo mucho cariño al hermano Luis Antonio y le tenemos mucho agradecimiento y sé que Dios hizo grandes cosas en su vida, pero tengo que decirlo, para mí creo que Mike, eres lo que para ti es hermano Luis Antonio y yo lo amo mucho, y tanto a Meli. Mike me dijo una vez antes de entrar al colegio bíblico, un marzo, me dijo: no le hagas de Jonás, ya métete al colegio bíblico, haz caso. Y pues bueno, ahí estuvimos en el colegio bíblico, ¿verdad? Y Mike siempre nos ha acompañado junto con Meli y es una bendición poder estar aquí con ustedes, hermanos. Y yo sé que dirán, pues ¿quién es este muchacho? Yo me llamo Alan Garza y soy de Piedras Negras, ¿verdad? Estamos viviendo en San Antonio, pero junto con mi esposa, ¿verdad? Somos de Piedras Negras. Ella nació en Igle Paz, pero pues somos de Piedras Negras. Entonces, ahora vivimos en San Antonio y pues si un día van para allá, pues hay una hamburguesa, ¿verdad? Mínimo. Entonces, mínimo, ya de perdida. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando de este salmo, estos 3 versículos. Y el nombre que yo le he puesto a esta breve, muy breve predicación, o queremos aprender de ella, es una oportunidad para confiar. Y realmente, hermanos, hablaremos de lo complicado que es esperar, porque cuando esperamos es el momento más difícil de confiar. Hoy en día vivimos en un mundo en el que todo tiene que ser bien rápido, demasiado rápido. Los muchachos me estaban haciendo fila en el campamento y querían que los atendiera rápido, pero eran 140, entonces, pero nos desesperamos tanto que hoy en día hasta pagamos para que las cosas sean más rápido, ¿verdad? Pagamos para que nos llegue un paquete rápido, pagamos para que una noticia nos la digan tan rápido. Cuando tenemos hambre, todo se nos hace mucho más lento, justo como ustedes ahorita. Pero creo que el momento más difícil de esperar es cuando estamos en un hospital. Cuando estamos quizás en una sala de emergencias, cuando estamos quizás a punto de ser operados de algo. En mi caso, creo que la última experiencia que tuvimos fue mi esposa, que estuvo, pues cuando nació nuestro bebé, ella pues tenía un embarazo de muy alto riesgo y tener que estar ahí esperando casi como 1 semana y media para que después naciera nuestro pequeño milagro. Pero hermanos, en la espera es una oportunidad para confiar, para que tú y yo confiemos. Y se dice fácil, ¿verdad? Pero es una oportunidad muy bonita para entregarle a Dios nuestro corazón en confianza a Él. Y hoy te voy a hablar de 3 cosas que pasa cuando esperamos en Dios. Hay varias, pero lo resumí de esta manera. ¿Y qué pasa cuando esperamos en Dios? Voy a tratar de ser muy sencillo, muy breve. Y lo importante es que recordemos que cuando esperamos en Dios estamos seguros. La primera cosa que pasa cuando esperamos en Dios, hermanos, es que somos escuchados. Somos escuchados. Muchas veces cuando alguien se siente mal o cuando estamos tristes, desanimados, desalentados, una parte de chamacuero, David estaba conmigo y me decía: Alan, ¿dónde está el hermano Mike? ¿Dónde está el hermano Mike? ¿Qué pasó, bro? ¿En qué te ayudo? Solo quiero hablar con él. Y a veces solamente queremos que alguien nos escuche. Y así pasaba, a mi esposa siempre la andaban persiguiendo de que alguien, y creo que muchas veces nuestra necesidad nos lleva a ser escuchados. Pero qué mejor que seamos escuchados por Dios. El pasaje en 41 empieza diciendo: esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que Dios se acerca a nosotros, hermanos, para escuchar nuestra necesidad.
Muchas veces queremos y nos mortificamos, nos sentimos temerosos porque no nos van a entender el dolor que tenemos, la angustia que tenemos. Dice Charles Spurgeon, uno de los predicadores, ¿verdad?, más famosos en la historia. Él dice: piensen, hermanos, no podría leerse: espere con impaciencia al Señor. En esta cosa la mayoría de nosotros caemos. Yo estoy esperando en Dios, pero andamos bien desesperados. Y es como esta situación que vemos en el Facebook. He visto una persona: bueno, aquí vine a verificar lo que puse en manos de Dios. Y bueno, Dios no necesita nuestra supervisión para lo que ya hemos puesto en sus manos. Él se acerca tanto a nosotros, Dios se acerca tanto a nosotros que podemos decir: Emmanuel, Dios con nosotros. Dios actúa, interviene y siempre ha estado a disposición de aquellos que le confían en Él. Dios nos escucha, hermanos. Me hace recordar mucho, como les comentaba, cuando vamos al médico, cuando estamos en el hospital. Les digo, estamos tristes, desanimados, preocupados y queremos decirle a la persona que está ahí que nos entienda. No sé, ¿a alguien le ha pasado? Digo, como que no me entendió el médico. Le dije que me duele aquí y me apretó acá, o no sé, ¿verdad? Y luego te preguntan los médicos, nos preguntan, hermanos, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, y no sabes ni qué número decirle. Entonces te sientes un poco preocupado porque esta persona, que está tratando de ayudarnos, ¿verdad? No estamos quejándonos de eso, pero tú tienes hasta miedo. Pasaría en el campamento, ¿no, Meli? Cuando la he invitado de enfermera a otros hermanos, y ¿qué te duele? Y pues yo creo que cuando nos duele algo, tenemos miedo de que el médico o el enfermero no entienda qué clase de dolor tenemos. Gracias, David. Pero ¿saben cuál es lo maravilloso de Dios? Que dice la palabra que Dios conoce lo que sentimos mucho antes de lo que le vamos a pedir. Dios nos entiende, Él entiende nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro desánimo, porque nos conoce. Eso dice en el Salmo 139, que Dios conoce todo. Él puede estar en todos lados. Él tiene la habilidad y el poder de sanar, pero Él siempre está presente y tiene una sabiduría que no podemos imaginar. Hermanos, si tú te sientes en un momento de que es que no me han entendido, nunca nadie me ha entendido qué tanto me duele esto, qué tanta desesperación he sentido, qué tanta ansiedad, tristeza, desánimo, quizás ellos nunca me van a entender, quizás no entienden qué tanto le duele a mi hijo. Y esto pasa cuando te haces padre. Y luego tu hijo llora y llora y llora y no sabe si tienes hambre, duele, está enfermo, tiene mil cosas. Hermanos, y a veces los doctores o a alguien le tratamos de explicar, pero a Dios no le tienes que explicar. Y ¿saben qué me encanta? Que a Dios no se le olvida las cosas. ¿Les ha pasado que a alguien le piden un favor y ay, sí, hijo, tú me dijiste eso? Pero a Dios no se le olvida. Cada vez que dice la palabra, y Él se inclinó a mí, yo oyó mi clamor. Cuando tú le pides a Dios con amor, con humildad, con paciencia y confianza, a Dios no se le va a olvidar lo que le has pedido. Este primer domingo de campamento pasaron como 8 o 9 muchachos. Y la idea era que pasaran si traían alguna carga, algún dolor. Y yo le digo, algunos de ellos pasaron, de los que están aquí. No voy a decir nombres, no tengo que decirlo. Pero muchachos, si ustedes pasaron, hermanos, cuando ustedes le han dado una situación así a Dios, Dios nos conoce y nos entiende perfectamente. Él sabe. Y esto le da una nueva importancia o nivel de importancia a la oración. Cuando tú le oras a Dios, Él te entiende, hermanos. Y Él nunca lo olvida. Otra cosa, hermanos, que pasa cuando esperamos en Dios es que recibimos ayuda. Dios no solo nos escucha, Él te va a ayudar en su tiempo, en su voluntad y la manera que Él crea que es la mejor. Pero dice el pasaje: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Y después dice: asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. O sea que Dios no solo nos saca del problema complicado, del problema que tú tengas, del que tú quieras creer que es tan complicado, porque a veces pareciera que no podemos salir de él. Quizás es una enfermedad, una situación complicada de economía, de tu trabajo, cualquiera que sea. Tú sientes que a lo mejor no puedes salir de ella. No solamente Dios te saca del problema, dice que Él te pone, afirma a tus pies. Hermanos, eso es lo más bonito que uno puede escuchar. Porque esa es la gracia. Dios no solo nos recibe, Dios no solo nos castiga, Él detiene el castigo por misericordia, pero también nos da una nueva vida por gracia.
Dice muchas veces en los evangelios que Jesús fue movido a misericordia por compasión y recibió a los enfermos, recibió a los que estaban tristes, dolidos, a aquellos que tenían necesidad, y por gracia eran sanados. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, dice que en misericordia el padre le recibió con brazos abiertos. ¿Y saben qué pasa después? Dice que le dio un anillo, que le hizo la comida y hubo fiesta. Porque no solamente lo recibió y lo escuchó, sino que lo puso en un nuevo y mejor lugar. En el contexto podríamos creer que en el Salmo 40 vemos quizás al salmista David, que una de sus experiencias en las que fue perseguido, perseguido hasta la muerte, y quizás está hablando desde su inspiración por gracia del Espíritu Santo, escribiéndonos de esta manera. Que Dios nos saca del problema, y muchas veces sentimos que nuestra crisis es tan mala que no vamos a salir de ella. Nos sentimos enredados, nos sentimos desprotegidos. ¿Alguien se ha sentido así, hermanos? Que sientes que no vas a salir, que sientes que quizás es algo triste. ¿Alguien le tiene miedo a las arañas? Eso, valientes, ninguno. Una vez, aquí acabo de ver a un amigo que hace mucho no lo veía. Dije, bro, ¿te acuerdas? Justamente en un chamacuero, no sé si te acordarás del chusco de la araña, bro. A un hermano estaba bañando y le salió una araña. Hermano, yo les tengo temor a las arañas. Y no les ha pasado que ustedes van caminando y a veces van a lo mejor en el rancho, o no sé, fueron a un lado y hay o en su casa y hay una telaraña. ¿Les ha pasado? Ustedes que limpian mucho su casa, ¿verdad? Entonces, a mí me ha pasado de que, y te cae la telaraña, y lo primero que yo hago, porque piensas que ahí está la araña, y lo primero que haces es esto, ¿no? Hermanos, no importa la gravedad de tu situación o de tu pecado, que te sientas así como enredado con esta araña, no está tanto miedo, Dios te va a sacar de eso. A mí me da tanto miedo, hasta me da como dicen ñañaras, ¿verdad? Pero cualquier problema que tengas que pareciera así como que, ay no, qué miedo, qué temor, qué desagrado, qué tristeza, Dios te saca de ese lugar de lodo cenagoso, de pozo de destrucción, y te pone y afirma tus pasos. Amén. Dice, hay un pasaje en Colosenses que dice que no nos movamos de la esperanza del evangelio que hemos recibido. Así que el lugar más precioso y seguro que tú y yo tenemos es el evangelio, la gracia de Dios que hemos recibido. No hay otro lugar, hermanos, no hay otro lugar más seguro que estar humildemente en el experto en sanar corazones, que es Dios. La última cosa, hermanos, ¿qué pasa cuando, así voy rápido, hermanos, ¿cuál fue la primera? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa cuando esperamos en Dios? Somos escuchados, amén. La segunda, recibimos ayuda. Y la tercera es que producimos fruto. Producimos fruto, hermanos. Muchas veces tenemos grandes testimonios y dice, hermano, no sé de qué voy a hablar, quiero orar con alguien, quiero ir al tiempo de oración, al tiempo de varones. Voy a leer en este libro un testimonio de un hermano de hace 50 años, ¿verdad? Un hermano que pasó en África. Pero ¿qué tal si yo te digo, hermano, aquí hay un hermano que ha tenido un testimonio que es de bendición? Pero a veces nos sentimos, no, ¿yo para qué lo cuento? ¿Verdad? Pero hermanos, en tu corazón, la manera en que Dios te ha sanado, hay fruto, pero para su gloria. Amén. No nos callemos, por eso me gusta como dice, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y me gusta mucho cómo termina. Dice, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Alguien lo cree? Que cuando alguien vea cómo Dios ha transformado tu vida, cómo cuando tú esperaste que Él trabajara, que Él te bendiciera, que Él estuviera contigo y que hubo un fruto, dice, muchos verán esto, temerán y confiarán en el Señor. En la espera, hermanos, en la espera es la oportunidad en la que tú y yo podemos confiar. Cuando esperamos en Dios, podemos decir, puedo confiar en ti. Porque no hay otro lugar seguro, no hay otro mejor lugar. La paciente espera en Dios tiene fruto, hermanos. Cuando Dios hace algo en nosotros, no podemos quedarnos callados. No podemos. Somos bien rápidos, ¿verdad? Para hablar de cosas que no nos convienen. Pero cuando debemos de realmente expresar las grandes maravillas que Dios nos ha hecho, descansemos en Él.
descansemos en sus grandes promesas y poder. Creo que cuando recordamos tanto lo que Dios nos ha dado, será más fácil estar en paz. O sea, recordar y recordar. No olvides nunca lo que Dios ya ha hecho contigo. Y si a lo mejor tú y yo hemos estado en momentos en que, oye, necesito una solución, necesito orar a Dios, necesito que Él intervenga. A lo mejor es el momento de decir: Dios, te entrego esta oración, te entrego esta situación que tú sabes lo que es, yo no tengo que explicar, es lo más hermoso. Y dice la palabra en Romanos que el Espíritu Santo mismo nos ayuda a poder expresar nuestras debilidades y nuestras dolencias con mejor manera a Dios. Debemos de recordar lo que Dios hace con nosotros, hermanos. No lo olvides. Y la manera más fácil de no olvidar algo es diciéndolo. Cuéntaselo a alguien más. No como ese era un anuncio, no. Cuéntaselo a quien más ¿cómo decía? No, cuéntaselo a todos. Cuéntale cómo Dios te ha amado, cómo Dios te ha recibido en gracia, cómo Dios en momentos que no sabías ni qué pasó, ahí estuvo Dios. ¿Alguien tiene un testimonio así? No. Okay, entonces va a haber muchos que van a querer comentar, ¿verdad? Entonces, hermanos, me gusta mucho porque dice que muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. En el momento más vulnerable que tú has sentido y que Dios ha transformado ese momento complicado, es un momento para que sea de bendición para alguien más. Y seamos intencionales en expresarlo. Tenía un amigo en el colegio bíblico que él, cuando estudiaba, él hasta hacía como señas. Y lo bueno, si Dios aquí vimos cuando venció el pueblo a Israel, o cuando venció el pueblo a Nabucodonosor, y hacía señas con sus dedos. Ok, si le hago así, me acuerdo que vencieron. Y decía, bueno, subieron, o sea, que subieron el arca, y decía, me muevo así. O sea, hacía cosas para recordar. No sé si alguien es así. No, yo no puedo. Yo me quedaba a veces. Un día estábamos estudiando los apóstoles y le empecé a decir los sustantivos. Entonces, cada quien estudia de diferente manera. Pero él era muy intencional para recordar, para decir. Y cuando estudiaba, él lo decía. Y se acordaba, hermanos. Y creo que debemos de ser muy intencionales en nuestro agradecimiento a Dios. Y a las personas, pero sobre todo a Dios. Intencionales sin nunca olvidar su amor, su protección y consuelo. Porque mientras esperamos, podemos decir como Pablo. Y yo lo puedo decir también. Y creo que el pastor Mike lo puede decir: porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, el que quizás tú hace mucho llegaste a Cristo y te bautizaste, pero no olvides abrazar el proceso. Dios está contigo, porque el que comenzó contigo la terminará hasta el final. Dios está con nosotros y podemos permanecer confiados. Muchos verán y temerán y confiarán en el Señor. Uno de mis pasajes favoritos en Hechos es la historia de Pablo con Silas en la prisión. ¿Alguien recuerda cuál fue el milagro en Hechos 16? ¿Alguien me lo puede decir, el milagro? Eso, hermanos, sí. Hermanos, todos a veces leemos este pasaje, como dice el hermano, leemos este pasaje y decimos: el milagro fue que cuando Pablo y Silas estaban en medio de la oscuridad, cuando fueron metidos hasta lo más profundo de la prisión, los encarcelaron, fueron golpeados, los lastimaron, los pusieron encarcelados. En medio de la noche dice que ellos empezaron a cantar alabanzas a Dios. Y muchos verán esto, confiarán y temerán en el Señor, porque no importa el momento más oscuro de tu vida. Dice que Pablo y Silas empezaron a cantar, empezaron a alabar a nuestro Dios. No sé cuál alabanza sería, no sé cuáles tenían, si serían de las que cantamos ahorita, no lo sé, porque verdad, cada quien en cada etapa de la vida ha tenido grandes y benditas alabanzas, verdad, que le podemos cantar a Dios. Pero en ese momento Pablo y Silas cantaban. Amén. Qué difícil es cantar a veces, ¿no? Cuando uno se siente triste. Pero Pablo y Silas estaban encerrados y empezaron a cantar a Dios. Y cuando empezaron a cantar, ¿qué pasó, hermanos?
se empezó a mover, no hubo como una especie de terremoto, y de repente dice que la prisión se abrió, ellos cayeron las cadenas, y el carcelero, algunos salieron, unos comentaristas dicen que no salieron tantos, no sé, pero el carcelero viene corriendo y dice, y él toma su espada, porque dice, si se escapaban esos prisioneros, él iba a ser acreedor de un gran castigo. A él lo iban a matar. Entonces lo que él hizo, él puso su espada, la puso, cuenta el pasaje, una manera en la que él se iba a hacer daño. Él lo que iba a hacer en ese momento, iba a terminar su vida. Pero Pablo y Silas le dicen, detente, aquí estamos. Quiero que recuerdes, hermanos, que aquellos que lastimaron a Pablo y Silas fue uno de los carceleros. Detente. Entonces se acerca el carcelero y le dice, empiezan a hablar de la palabra, empiezan a estar ahí, Pablo está con ellos y Pablo y Silas, y le dice, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Hechos 16, hermanos, termina con que el carcelero y toda su familia y toda su casa aceptaron a Cristo como su Salvador. Amén. ¿Y saben cómo termina el pasaje? Cuenta que la familia, ¿verdad, hermano? La familia del carcelero, yo me imagino, no sé cómo, a lo mejor recibieron, sentaron a Pablo y a Silas después de que fueron bautizados, hermanos. ¿Y saben quién estaba lavando las heridas de Pablo y Silas? La familia del carcelero. Porque cuando tú esperas en el Señor y tú eres escuchado por Dios, recibes su ayuda y confías en Él, tu vida va a producir un fruto. Muchos verán y temerán y confiarán en el Señor. El milagro de Hechos 16 no es que se abrió la prisión, hermanos, es que una vida fue entregada a Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si tú tienes una necesidad hoy en día, a lo mejor estás en medio del proceso, pero hermanos, ¿cuántas veces Dios no nos ha escuchado ya antes? Seamos sensibles a esos, seamos humildes a Dios y recibirle y confiamos en Él. Amén. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Yo no sé, pues es mi primera vez aquí. Yo no sé, hermanos, pero si hay alguien que necesita oración, yo le voy a pedir al liderazgo, a los hermanos. Si alguien necesita y levanta su mano, yo le pido que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Pero si hay alguien que tiene una necesidad y poner en manos de Dios su vida, si necesita una oración ahorita, en este preciso instante, que si sea alguien que ha escuchado, oye, pues yo he escuchado un testimonio grande. Yo hoy quiero decir, ¿cómo puedo yo ser salvo? Como dijo el carcelero. Y ese es el momento para que la iglesia nos unamos en la oración para aquellos que hemos esperado. Y si tú sientes que no puedes salir del lodo cenagoso, del pozo de la destrucción, dice la palabra que aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que creemos o imaginamos, Dios puede, hermanos. Yo no puedo, el pastor Mark no puede, hermanos. Nosotros solo somos a veces un instrumento, tenemos la bendición, pero al final el que va a arreglar nuestros corazones es Cristo Jesús, es Dios mismo, es la labor del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo, y voy a dejar el lugar, pero te pido que sigas orando, hermanos. En ese tiempo les comentaba, ¿no? Estaba en el hospital con mi esposa, tenía miedo, es una realidad, ¿no? Era un embarazo de alto riesgo, y tener un bebé para nosotros es un milagro. Pero la historia no acaba ahí, porque mi esposa está embarazada. Entonces, hermanos, les pido que oren por nosotros, por nuestro regreso, pero también por la salud de mi familia. Y voy a estar orando por esta iglesia, que sé que es una bendición. Amén. Gracias por la oportunidad y por su atención. Vamos a orar. Dios, te damos infinitas gracias porque tú estás con nosotros y porque tú eres el único que puede salvar nuestros corazones, que puede darles sanidad, les puede dar la confianza y la paz que necesitamos, que es en medio de estas situaciones, que es en medio del peligro.
Tú eres el único que nos puede sanar del pozo de la destrucción, de esos momentos en que creemos que no podemos salir. Sabemos que podemos acercarnos a ti y confiar. Así como Pablo lo hizo, así como David lo hizo, como Silas, como Pedro. Y en tu gracia nos recibes con gran amor. Te pido por mis hermanos, si alguno de ellos está pasando por un momento complicado, quizás de económico, quizás de salud, quizás no tiene trabajo, quizás alguno de sus hijos tiene algún malestar, quizás es algo espiritual, alguna situación de crecimiento, de fortaleza, está luchando con ansiedad, con depresión, con inseguridad, cualquier situación, Dios, tú eres el único que puede ayudarnos a cambiar ese momento de tristeza, de bendición y de salvación. Te pido por ellos que tú nos sigas abrazando en tu gracia y que esta iglesia siga firme, porque sabemos que el lugar más seguro es en tu gracia y en tu evangelio. Una vez más, Dios, esta iglesia yo sé que es de mucha bendición, es un lugar seguro para todos aquellos que quizás se acercan. Sé con ellos y gracias, Dios, por la oportunidad, por tu gracia que me das de estar aquí. Sé con ellos y que podamos terminar este tiempo con una alabanza para entregar nuestros corazones en adoración a ti. En tu nombre oramos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar.